Esta es imaginación mía, pero es la verdad. Jane pudo escribir la tragedia más fabulosa del mundo cuando le vino la cosa esta bipolar o esquizofrénica, su historia con Sherifa. Las cosas que decía, las cosas que se imaginaba, le volvía la razón. Todo eso, si ella, que no podía, porque ella lo que tuvo siempre que era coja por la caída del caballo. La caída del caballo, y también más tarde que tuvo el primer ictus que tuvo. Tuvo el ictus ese exacto, que le dejó. Que la mano no la podía mover muy bien. Entonces, si ella hubiese tenido, o alguien al lado de ella, recoger con uno de estos, un micrófono, lo que ella decía, qué tragedia. Sí. En ese mismo año, durante el mes de agosto, Jane ingresó en la Redcliffe Infirmary de Oxford, para posteriormente ser trasladada al Hospital St. Mary's de Londres. Allí decidieron que no se podía operar su lesión cerebral. Mientras regresaba a Tánger, acompañada por Paul, empezó a sufrir ataques de epilepsia. En septiembre volvería a regresar a Inglaterra. Allí entraría en el Hospital Psiquiátrico de St. Andrews, en Northampton, donde fue tratada mediante electrochoques. Tras una leve mejora volvió con Paul, aunque tuvieron que abandonar Tánger debido a la preocupación por la situación política y social que se estaba viviendo. La policía empezó a efectuar detenciones de varios residentes europeos y Jane y Paul decidieron viajar a Portugal. Allí el estado de Jane comenzó de nuevo a deteriorarse. En abril decidió ir a Nueva York, donde le habían ofrecido alojamiento. A pesar de la hospitalidad de sus amigas, no acababa de sentirse bien en Nueva York. Su país se había vuelto inhóspito, o ella quizá no era la misma que salió de allí. Sigue añorando Tánger, su casa, su lugar en el mundo, incluso a Sherifa. Su situación, sin embargo, no le permite ningún tipo de cambio. Depende de los demás para las cuestiones más nimias, y escribir se vuelve, de pronto, un ejercicio terrible y costoso. Por eso sus cartas empiezan a reflejar de forma obsesiva el dolor, la desesperanza y la impotencia. Mi querido Paul, siento mucho haber esperado tanto y me he sentido muy feliz de leer tu carta y saber que al menos, por el momento, estabas felizmente instalado y eras capaz de comer y, por lo tanto, supongo, de reanudar tu trabajo. O debes de estar a punto de regresar a él ahora. Yo soñé con la felicidad y tuve la sensación de que mi sueño era tan sólido como el oro. Fue esta tarde cuando soñé con ello y tuve la dudosa satisfacción de saber que en mi vida había al menos algo que no era falso o abierto de algún modo a la duda. Nunca había conocido tanta miseria y quizá tenga que sobrevivir así. Confío en sobrevivir porque soy natural, como esa desgraciada mujer de mi narración. No hay nada que tú puedas hacer, excepto escribirme diciéndome que hay alguna esperanza, que podemos ir a México. Yo podría volar y después podría marcharme cuando llegara el momento. Aún no he preguntado a los médicos acerca de las alturas. ¿Qué efecto tendrán sobre mí, aunque solo sea temporalmente? Allí podría encontrar una sirvienta, o por lo menos dos, y tú estarías allí si yo pudiera volver a trabajar.
Pienso en estas cosas cuando me siento llena de esperanza, pero cuando no veo ninguna forma de salir de esto, me siento desesperada. No puedo soportar el pensar en Berred y en Cherifa y debo aparentar que están muertos como tú hiciste con Ahmed. Lo más importante son mis ojos o ese campo de visión o como se llame, no el campo de visión mismo porque eso ha desaparecido, sino la habilidad para leer. Había una palabra especial para eso, pero no recuerdo la que utilizábamos siempre. Seguramente esa es la tragedia, si es que hay una a menos que sea simplemente el hecho de que ya no me gusta escribir. Jane. Querido Paul, yo personalmente, quiero decir, Jane Bowles, no puedo escribirte hoy. Es imposible. No sirve de nada a menos que vengas y cuando vengas y vuelvas a reunirte una vez más con tus ropas. Es un momento para mí cuando el silencio es lo mejor entre ambos. Estoy pensando en ir a un lugar donde corrijan el lenguaje y por lo tanto la lectura, un tipo de terapia que es nuevo y ha tenido supuestamente buenos resultados. Consulté a un neurólogo para ver si podía hacer algo que podía hacer con esta terrible vida mía y me dijo que la terapia del lenguaje, es decir, lectura, van juntos y es mejor trabajar en algo lejano aunque resulte que no sirve de nada. Estoy desesperada porque ahora sé que afronto tiempos duros de una forma que ni siquiera imaginé cuando estábamos juntos en Portugal. No es posible que esto vaya ya a peor, pero es muerto. Mi salud está bien. No quería escribirte porque no quería que tú pensabas que mi miserable, pero estoy segura que tú te has acostumbrado a eso. Me parece la época más oscura, pero quizá algo aparezca y estará más claro como estuve en el aire yendo a Estados Unidos. Me gusta estar en el cielo y me encanta estar tan cerca del suelo como posible. Me gustó mucho Tánger, más que yo. Supe nunca con todas esas conversaciones, pero es mi vista de mis amigos que yo deseo volver de nuevo. Es terrible depender de los demás. No puedo conseguirla del todo, pero iré, saldría en Tánger, saldría al mercado y volvería y pasaría noches durmiendo sola y no teniendo miedo. Por favor, Paul, perdóname esta carta. Estoy haciendo lo mejor que puedo y es muy deprimente no saber las palabras. Mejor saber que cuando estaba en Tánger. Debo detenerme ahora y voy a verte después de todo. No puedo seguir. Me siento de pronto tan deprimida por el hecho de que olvide decirle al doctor que podía escribir hasta cierto punto, pero no leer, que me siento fastidiada. Solo confío en que el terapeuta del lenguaje, que se ocupa de todas estas cosas, comprenderá si no esto tiene que ver con la cuestión, o si se trata de un caso desahuciado si una no puede leer, y menos, posiblemente curarse. En octubre de 1958, admitieron a Jane en la clínica psiquiátrica del Centro Médico Cornell en el Hospital de Nueva York. En diciembre mejora progresivamente su estado de salud y puede regresar a Tánger en compañía de Paul. Allí vuelve a instalarse en su apartamento, junto a Cherifa. Sus dolencias físicas, sin embargo, siguen estando presentes y tiene momentos de desesperación y retroceso.